Bueno, vamos a estar ya mismo en contacto con nuestra corresponsal en Viena, Austria, Karin Heyban. ¿Cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bien, Muchísimas bien. gracias y yo siempre muy feliz de estar en contacto, por supuesto, con Argentina. Bueno, nos encanta cada tanto, bueno, vamos a tener que hacerlo con más frecuencia, pero cuando vamos pudiendo y tenemos la posibilidad de establecer esta charla, este contacto directo contigo, como para que nos vayas actualizando las últimas movidas a nivel internacional y cómo está aconteciendo esta situación de nueva preocupación que hay justamente en Europa, en el viejo mundo, allí también en Austria, donde hay ciertas preocupaciones también por esta supuesta nueva pandemia, nueva ola que se avecina. Sí, mira, en Austria estamos viviendo relativamente de manera tranquila, Ajá. pero sí se da como una ideología, digamos, de que es normal que la gente se vacune. Es Sí. decir, Ujú. lo que al principio existía como ideas conspiranoides, con miedo hacia la vacuna, Claro. hoy ese miedo fue desapareciendo Ajá. y ya hay un 80% de la población vacunada con la Bien. Pfizer, la Ujú. Moderna. Realmente la reacción ha sido muy buena. Yo misma estoy vacunada con Pfizer y te digo que quedé muy contenta a pesar de que tuve durante 2 días quizás un poquito de molestias, pero totalmente bien. Y el único tema de preocupación sí es que exigen las escuelas Sí. que los menores estén vacunados y ahí es Ajá. donde hoy comienza ese miedo. Realmente tengo que vacunar a mi hijo, ¿por qué? ¿Puede haber algún peligro o realmente está la vacuna ya bien testeada y examinada para que no haya ningún riesgo en la salud? Y el tema de los testeos. Si Ujú. vos visitás lugares públicos como ser en la gastronomía, el cine o el teatro, Sí. tenés que tener o las dos vacunas o te tenés que hacer un test, que no sé si lo digo bien en castellano, que se llama antigénico, que quiere Ujú. decir es un test rápido Sí, en sí. donde Ujú. se dice si tenés el virus o no. Y Claro. entonces ese test te dura durante 2 días y si volvés a salir te tenés que volver a testear. Esos Ajá. test son totalmente gratuitos, Sí. ¿sí? Ujú. O sea que si sos ciudadano europeo y tenés la obra social de la Unión Europea, no Ujú. pagás nada por esos testeos. Bien. Eso es lo que te estoy informando. Ujú. Después la actividad es totalmente normal. Los chicos van al colegio, no hubo problemas para nada esta vez Ajá. en el colegio. Sí. Las actividades deportivas y todas las actividades han comenzado totalmente normal. Y también la actividad, digamos, comercial es muy activa, digamos que ya no se siente tanta crisis post-pandémica. Si bien hay un 10% de crisis que se siente en determinados espacios, como ser el Sí. turismo, Ujú. porque pensá que Europa vivía del turismo, Claro. Ujú. pero si no, ya está volviendo a incrementarse nuevamente la actividad. Eso te Perfecto. hablo Austria, Ujú. Alemania, Suiza, Suecia. Sí. En España es donde se ve muchísima crisis, muchísima, y hay Ujú. muchos españoles que ya han empezado a emigrar a otros países europeos. Mira vos, Ese es un tema un tema realmente que se tiene preocupante que tener esto, en ¿no? cuenta. Claro. Es bastante preocupante, evidentemente, lo que estás planteando, porque justamente hay muchos latinoamericanos que a la vez están intentando emigrar hacia Europa, específicamente Italia o España, y la situación está bastante complicada por lo que vos decís. Hay mucha complicación con el tema de las visas porque Ajá. como el mismo europeo está emigrando de un país a otro. Después tenemos otra ola de migración que es muy problemática en Europa, que en otra oportunidad podemos tocar este tema porque es muy especial, Ajá. que es la situación islámica Claro. en el contexto europeo, Ujú. ¿sí? Sí. Y entonces acá hay un proceso también que en cierta forma está limitando mucho lo que es el crecimiento de emancipación social, donde empieza un conflicto con las mujeres, Mira ¿sí? vos. Pero eso es Claro. un tema aparte, pero Claro. Europa está padeciendo la crisis del crecimiento islámico, Sí.
Después, la crisis de los países donde fueron más afectados por la pandemia, por estos sistemas totalmente socialistas que encerraron prácticamente a la gente y detuvieron al 100% la economía y que hoy luchan por volver a crecer, pero no poseen esos fondos monetarios que países más desarrollados sí los tienen. Ajá. Entonces es una lucha continua. ¿Y qué sucede? En la Unión Europea se considera hoy no podemos abrir las fronteras para nuevas migraciones porque no hay capacidad de trabajo. Claro, ahí está el tema, ¿no? Entonces ahí es donde Ujú. está el conflicto ¿Y también, cómo que están antes no era ningún reaccionando? problema. Claro, ¿cómo están reaccionando los gobiernos europeos ante estas contradicciones también que se van dando, afectadas por el tema de la inmigración, la falta, digamos, de reacomodamiento económico? Países como pueden ser la misma Austria, donde vos estás en este momento, Alemania, otros países de la región. ¿Hay, digamos, algún tipo de diálogo para establecer alguna pauta puntual en relación justamente a esta problemática que se desató con mayor gravedad luego de la pandemia? Mira, podemos ver un poquito lo que era la historia europea, Sí. muy simple. Ujú. El conflicto que anteriormente era entre el judaísmo y el cristianismo, Sí. ¿te acordás? En Sí, el sí. tiempo de los holocaustos y todo eso en Austria, hoy no Ujú. es un problema, hay una perfecta convivencia, Ajá. inclusive tratados a nivel educacional, tratados a nivel de comunicación con Sí. estos países, Ajá. pero sí existe el problema hoy, como te dije, con otras culturas, que Claro. son las culturas de los países del este, las Ajá. nuevas culturas que integran la Unión Europea, Sí. como también los países como ser Turquía, o sea, como te dije, de la cultura musulmana. ¿Por Exacto. qué hay problemas? A ver. Porque la cultura judía Ujú. se fue integrando a la cultura cristiana, ¿sí? Claro. Ujú. Es así que hoy, por ejemplo, se festejan ambas fiestas y en Y los sí. colegios Ujú. las culturas se integraron y no hay Ujú. más esas diferencias, vos sos católico, vos sos Claro. protestante, vos sos Ujú. luterano, vos sos judío. Es una cultura que está totalmente integrada y que se debe gracias también a los tratados que ha habido y que siguen habiendo entre Israel Ujú. y entre Austria y Alemania, Claro. ¿sí? Ujú. Que yo creo que también se está viviendo, esa buena convivencia se vive en Argentina. Mejoró Que bastante Argentina toda podés la saber situación mucho que había más. con anterioridad. De alguna manera no hubo una integración real. Bueno, acá hay una integración real Ujú. y de la que realmente es muy productiva porque imagínate que las nuevas generaciones comienzan a integrar esa cultura general en las diferentes culturas que a su vez se integran. Claro. Pero lo Ujú. que sucede con el islamismo, que es el gran problema de Europa, Ujú. es que ellos quieren evangelizar a las culturas Ahí está. judías y cristianas en Claro. lugar de adaptarse a la Ajá. cultura europea. Ajá. Imagínate que el rol de la mujer y los derechos de las mujeres y el papel de la mujer frente a estas culturas es muy diferente a Claro. la nuestra. Hay mucha resistencia, Entonces me ahí imagino, hay también, grandes ¿no? de Claro, conflictos. claro. Ahí viene la resistencia a Y los ahí es conflictos. donde Claro. es más denotante, ¿sí? Ujú. Pero Eh, si no, el tema de la migración, sí. sí, el europeo está siendo más nacionalista, Ajá. como diciendo, ¿qué quieren hacer acá si no son de la Unión Europea? Es decir, se está cerrando mucho el Mira círculo, vos. si sos Ujú. europeo, sí, Ajá. pero si no, ¿por qué querés venir acá? Pero, ¿cuál es la causa de ese conflicto? A ver, contanos. Es como, te vas a reír la comparación que te A hago. ver. Si ponemos un hueso y hay tres perros, salen Sí. corriendo por agarrar su hueso. Ujú. Y acá es el tema de la escasez laboral que hay debido a la pospandemia. Claro, claro, eso ha Entonces, incidido totalmente. se Ujú. necesita un tiempo de estabilización, un tiempo de crecimiento. Y después yo considero que el europeo va a volver a ser más global, porque Ajá. ama la globalización. Acá es hermoso estar rodeado entre distintas culturas, distintos idiomas. Ajá. Vos salís a la calle, en un momento hablas en inglés, al rato en francés, después hablas en alemán y por ahí te encontrás un grupo de latinos que terminás hablando en Claro. castellano, Y sí, sí, ¿sí? sí. Son esas Y eso en paradojas que 10 tienen, ¿no? Sí, minutos. exacto. Es Ujú. hermoso y aparte ves la amplitud y cómo son de visionarios los jóvenes
al tener la posibilidad de criarse y educarse entre diferentes culturas e idiomas. Es cierto. O sea, hay otra mentalidad también, O sea, esa esa es la visión apertura que te fue... puedo decir desde Austria, ¿no? Ajá. Que es el país donde estoy yo. Claro. Teniendo en cuenta todo esto que planteás, ¿no? Hace pocas horas estuvo el G20, donde se reunieron los principales mandatarios. Hubo varios ausentes, pero también allí tuvimos la participación de varios mandatarios de Latinoamérica. ¿Cómo se visualizó justamente la participación de ellos en este contexto realmente donde hay un serio problema socioeconómico en toda la región hispanohablante, ¿no? O sea, que de alguna manera eso ha afectado notablemente las economías regionales. Bueno, acá podés imaginarte la vergüenza que sentí yo cuando me pasaron un video de los argentinos. ¿Qué Primero, pasó? A ver. porque 2 horas antes se habían comentado en las noticias donde yo trabajo en RTL Sí, sobre el problema del congelamiento de los precios en Argentina, ¿no? claro. Ujú, sí, sí. Los conflictos entre el gobierno y también entre otras situaciones que se van viviendo. Y al rato pasan que para el G20 viene el ministro de Economía, Sí. el canciller Ujú, y el presidente con su dama de compañía, porque así la nombran, y a ajá, su vez todos necesitan traductores. Cuando los otros claro. presidentes, todos venían solamente el presidente con las primeras damas y no todos, Ujú, solamente las primeras potencias venían con las primeras damas, y por otro lado, todos los presidentes hablan entre ellos mismos claro. inglés. Sí, sí. Y Ujú. nuestros funcionarios, hasta el canciller, necesitaba un traductor. Y eso Sí. fue un tema de risa Ujú, y de burla total en el G20 y acá en los comentarios de las noticias internacionales. Y otro comentario que se hizo, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen de viajar ahora cuando son un gobierno que está a un 80% de la quiebra? Es ujú. decir, que el europeo está siendo más visionario Sí. y está viendo que después de estas próximas elecciones va a haber un cambio rotundo en toda la política argentina. ¿Sí? Claro, eso un Eso es lo que poco te le puedo, eso es lo quitó. que te puedo decir. Claro, le quitó, digamos, la presencia que se esperaba del mandatario argentino, porque evidentemente no hay demasiada confianza y no se sabe realmente cómo termina esta situación con las negociaciones que tiene actualmente el Ejecutivo Nacional de la Argentina con el Fondo Monetario, el Club de París, y realmente toda esta Claro, incertidumbre que se ha generado, ¿no? Por justamente la estoqueada que tuvo el propio mandatario argentino por la vicepresidenta. exactamente, Ujú. Ahora, exactamente. esto que avergüenza a muchos realmente, que acá, bueno, por supuesto la gran mayoría de los medios de comunicación intentaron ocultarlo, pero que se vio en algunas imágenes de algunas cadenas internacionales, ¿cómo deja parada justamente al gobierno de la Argentina en esta situación donde estamos previo el 14 de noviembre? Vos sabés que vienen las elecciones aquí en el país y hay realmente gran incertidumbre al Sí, respecto, ¿no? sí. Mira, el tema es que vos fíjate, acá vamos a hacer una breve comparación, y A no ver, para criticar, sino para abrir un poco la mentalidad en las cosas, cómo suceden y comparar las distintas culturas. sí, En Austria yo te había comentado hace meses atrás, ¿te acordás que te había comentado que Alemania había invitado a Merkel a sí, retirarse de su función a fin de exactamente, año, sí, ¿no? ujú, correcto. Ujú. Porque tenían ciertos conflictos y la imagen de Angélica Merkel en Europa no es la misma que la que tienen en Argentina, acá es totalmente negativa. Mira vos. Fue Ujú. durante unos años buena, después fue negativa, ¿por qué? Porque Merkel empezó a hacer más tratativas con con los partidos socialistas, Ajá, cuando la visión del europeo sabemos que es muy global, muy liberal, sí. ¿sí? Por Ujú. este tema de la Unión Europea, la Claro. apertura de comercio, la Ujú. competencia, están acostumbrados mucho a la competencia en todos los Exactamente. sentidos. Ujú. Y acá en Austria hubo ciertas dificultades con Kurz. ¿Te acordás que yo te había dicho, Recuerdo, seguramente sí. para octubre, noviembre tenemos nuevas elecciones? Exacto. Ajá. Sí, sí. Bueno, O sea que fue no dio más la un cultura anticipo, un austríaca. adelanto. Tuviste una buena visión ahí. Claro, entonces, ¿qué pasó? Nosotros directamente nos rebelamos como
ciudadanos, bueno, yo soy funcionaria igual, ¿no? Acá, entonces tengo cierta llegada también al ámbito político, pero ¿qué pasó? Nos unimos todos los ciudadanos, juntamos firmas y pedimos un cambio rotundo de gobierno. Ajá. Y hoy tenemos un nuevo canciller que era antes digamos, el ministro de Relaciones Exteriores. Claro. Y hoy es nuestro canciller. Entonces hay nuevamente cierta confianza del pueblo austríaco hacia el gobierno y se están organizando nuevas elecciones o sea, serán para el año que viene o cumplirá este gobierno su periodo hasta el 23. Ajá. Por eso te digo, acá directamente se toman las medidas, pero el mismo pueblo tiene derecho a reelegir a sus gobernantes y no una pelea como hubo en Argentina, ¿no? Que porque perdieron las pasos ya empezaron a pelearse todas las fracciones y bueno, hubo un cierto desacuerdo y controversia que acá no se vio muy positivamente. Claro, acá ¿no? generó un descalabro importante realmente con una movida que ha generado mayor incertidumbre en una etapa donde socioeconómicamente la Argentina, ustedes saben perfectamente que está en una situación terminal gravísima, ¿no? Casualmente hace un rato lo estábamos hablando con el analista internacional Gustavo Bren, y justamente hacemos referencia a esta situación, ¿no? Vos sabés que realmente él es un experto en análisis también de las cuestiones justamente y tendencias sociales y lo que se está notando es que cada vez la cosa se profundiza un poco más. Ahora, teniendo en cuenta toda esta situación que vivimos y cómo nos están viendo de afuera, ¿cómo analizás vos desde la óptica, digamos, de una mujer ibero-latinoamericana que viene trabajando hace muchos años allí en el continente europeo, esta paradoja que tiene la Argentina hoy, ¿no? De decir, bueno, decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. ¿Cómo lo ven, cómo lo visualizan justamente en el exterior estas desprolijidades que comete permanentemente el gobierno de la Argentina? Y tristemente te voy a decir algo que no me gusta decir, no nos toman más en serio, ¿no? ¿Y crees de que puede...? Sí, me decías, sí, te escucho. Están esperando realmente que se tomen otras medidas, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento justamente de la Comunidad Europea con lo que acontece en materia socioeconómica de la Argentina? ¿Cuál es el punto que más les preocupa, por ejemplo, en estas negociaciones que está realizando la comunidad internacional con la Argentina? Y lo que más les preocupa ahora acá a los europeos también es que no se consiguen, digamos, productos argentinos. No se consiguen. O sea, no se consiguen. No conseguís carne, no conseguís, digamos, vino hasta ahí. O sea, no se consiguen productos argentinos. Entonces es como que no se entiende, no se puede lograr entender cómo un país tan rico en recursos humanos y recursos naturales que cierren la comercialización, que no puedas ir a invertir a Argentina, que no puedas comprar una propiedad, que no puedas invertir en una empresa, que no pueda haber un intercambio de libre comercio, tampoco que haya un intercambio en la educación, ¿sí? Porque fíjate, por ejemplo, que en la Argentina pusieron ella es hace muchos años, pero la CONIAU, ¿sabes lo que es, no? Sí, correcto, ¿Y qué pasa con la CONIAU? Hace un filtro de que si vos vas del exterior como docente o como para estudiar en la universidad, te tratan de filtrar y bloquear, ¿sí? Mientras que el europeo, cuando viene un docente argentino o un estudiante, buscan las mejores soluciones para reconocerles cuanta materia y cuanta carrera sea posible. ¿Te das cuenta del cambio de mentalidad? Qué bárbaro, Ahí tenemos que hacer un proceso de crecimiento y de competencia a nivel productivo en Argentina. Seguro. Es decir, qué mejor oportunidad para un alumno argentino de tener una experiencia en el exterior y también tener nuestras universidades argentinas con un equipo de docentes interactivo internacional. Eso está cerrado, por lo que vos decís, o sea, se está demostrando que está muy complejo. En este momento está muy cerrado. Sí.
¿Cómo Sí. atenta eso con respecto al tema de las tratativas que intentó hacer el presidente argentino, teniendo en cuenta esto que vos decís que sorprende, por cierto, y que seguramente va a generar mayor alerta luego de esto que acabas de comentar, aquellos que nos están viendo y escuchando, porque evidentemente eso genera mayor incertidumbre y las expectativas que había, como que esto se podía llegar a recomponer, teniendo en cuenta esto que vos planteás, demuestra claramente de que hay un grave error que está cometiendo el gobierno de la Argentina al cerrar su economía y al no permitir justamente este intercambio comercial tan necesario como para reflotar una república que está destrozada como es la nuestra. Claro, es lo que no se entiende cómo la Ujú. Argentina puede estar en esa situación y no pensar realmente cómo globalizar el país y encontrar soluciones para que ingresen de divisas extranjeras, ¿sí? Claro. Ujú. O sea, no se entiende desde un punto Sí, la de verdad vista que europeo, es no una se locura. entiende las medidas que toma el gobierno a nivel económico, ni Ujú. tampoco sociocultural. No, no se llega a entender. Ahora, ¿qué No dijo el se sabe si ministro de están realmente, Economía? si están realmente en sus cabales o si lo hacen a propósito, qué es lo cuál es el objetivo de este gobierno que quiere lograr del país Ujú. realmente. O si realmente quieren abrir una Venezuela donde se enriquecen unos pocos y los argentinos están tomados como indios amazónicos. No sé. Tremendo. ¿Cómo fue visto el trabajo del ministro de Economía? ¿Dio algún tipo de resultado? ¿Generó nuevas expectativas como para concretar acuerdos? Martín Guzmán es visto como un hombre que viene de una casa de estudios de los Estados Unidos, que puede recomponer, Sí, o ya le bajaron el pulgar, como dicen muchos. no entienden cómo Martín Guzmán, habiendo estudiado en Estados Unidos con la capacitación que tiene, Sí. que no tenga una visión global y, digamos, de economía liberal, ya Ujú. sea el de la escuela de Chicago como de la escuela austríaca, Claro, donde se aplique realmente la economía que hoy están aplicando inclusive 80% de los países que claro. antes formaban parte de la Unión Soviética, si te Exacto. pones a analizar. Sí, 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 es ¿Cómo muy... Argentina sigue viviendo en una política económica cerrada Ujú. mientras que estamos en el año 2021? Claro. Sí, sí, son esas cosas inentendibles, que aquello que No, tenemos un... son Claro, entendibles, claro. claro. Ujú. ¿Cómo va a haber ese cierre de economía y no una apertura cuando todo el mundo le está abriendo las puertas a la Argentina? ¿Por Es qué una pena. aislarse como país? ¿Por qué no brindarle las oportunidades de crecimiento? ¿Qué es lo que los beneficia? ¿Y cómo están viendo el tema político de la Argentina, teniendo en cuenta que dentro de un par de días tenemos unas elecciones donde, bueno, hay alta preocupación internamente aquí, inclusive desde el oficialismo, porque saben de que la gente está muy enojada y un descontento generalizado, mientras van aconteciendo constantemente hechos de corrupción que realmente uno no los puede entender, ¿no? Cómo se sigue manipulando a la sociedad vergonzosamente, y una elección que realmente va a ser un antes y un después, como ya pasó en las pasos, ¿no? ¿Cómo lo están visualizando allí Sí. desde Europa, Karim? Bueno, en Austria, que justo ahora, no sé si vos sabías que el 3, 4, 5, yo mañana y pasado ya voy a estar participando, es la apertura del Congreso Internacional de la Economía Austríaca, Claro, sí, ¿sí? sí. Ujú, Que lo organiza Federico Fernández ujú. de creo que se llama la Fundación Libertad, que está en la ciudad de Rosario, Sí. y lo están organizando acá en la ciudad de Viena. Hoy fue la Ujú. apertura. Entonces, uno de los comentarios más grandes fue que realmente estaban sorprendidos positivamente, o están los europeos, Sí. que haya tanto grito de, digamos, a nivel de Latinoamérica hacia el liberalismo, ¿no? Como que las nuevas generaciones dicen, nosotros decimos basta a este control, basta Sí. a esta política tan dictatorial, Ujú. ¿sí? Y queremos nuevas ideas, queremos libertad, queremos apertura, queremos evolucionar, queremos trabajar. O sea, es entendible que los jóvenes quieren estar a la par de los Seguro. países, digamos, ya desarrollados. Ujú. Entonces, que el primer grito se formó en Argentina, ¿no? Vamos un poco a la historia, 2019, José Luis Espert, que fue el Correcto. primer Ujú, liberal que quiso postularse como presidente, ujú. y hoy es como que hay más fuerzas liberales y de oposición, de derecha, con otras ideologías,
que se enfrentan a estos dos frentes que son, digamos, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, ¿no? Que es lo que a mí me da risa, ustedes los argentinos lo llaman la casta política, ¿no? El Exactamente. socialismo Sí, aparte zurdo. hay un candidato, nuestro mutuo amigo Javier Milei, que hace referencia a eso, pero Sí, curiosamente habló del tema de la casta política, pero en forma reservada, que se dio a conocer en las últimas horas, por lo menos en forma masiva. Nosotros sabíamos y bueno, quisimos preservar la información para que no crean que lo estábamos chicaneando o bastardeando con algún tema, que inclusive en algún momento algunos dirigentes medio como que se enojaron, pero él mismo terminó digamos, o sea, confirmando que se había reunido con el exmandatario Mauricio Macri, que hoy terminó declarando justamente en el juzgado de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, luego también de un montón de idas y vueltas, ¿no? Pero esto llama poderosamente la atención en un sector de la sociedad argentina donde hay también bastante contradicción. O sea, Javier Milei, que era sí. justamente un dirigente que se estaba perfilando bastante bien, empieza a ser sospechado con, digamos, ciertas cuestiones que está generando y que de alguna manera llaman poderosamente la atención, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hay que saber interpretar bien, ¿no? Yo voy a nombrar tres perfiles A ver, liberales, ¿no? Tenemos decime. a Ricardo López Murphy, que se Sí. presenta dentro de un bloque socialista. Ujú. Entonces, eso fue mirado con mucha negatividad por los liberales y por otras ideologías, porque dicen, ¿cómo una persona que tantos años dio clases como docente y fue ministro de Economía Sí. abriendo Ujú. una apertura de ideología liberal, hoy se presenta justo en un frente que es totalmente socialista y que no, Claro. y solo están votándole al gobierno, a los kirchneristas, la suma de los, digamos, de los impuestos y no presentaron ningún proyecto donde se diga bajamos los impuestos y vemos cómo facilitamos el crecimiento a Claro. la población, Que es lo que ¿sí? preocupa muchísimo a la gente, a los empresarios, a las pymes, Claro, porque acá entonces los lo ven impuestos están a resultando Ricardo impagables, López ¿no? Murphy, Sí, que es un excelente economista, hoy se lo ve como sí, un vendido del radicalismo ajá, por ciertos grupos. Por otro lado tenemos a José Luis Espert sí, y a Javier Milei, que son claro. dos liberales, uno libertario y otro liberal clásico, Ujú, donde van a crecer muchísimo, porque la figura de Javier, yo creo que él quiere representar que soy algo diferente, ¿no? ujú, sí, Una novedad. ujú, Y él, yo lo respeto muchísimo, vos sabés que lo quiero muchísimo, es una persona muy especial, pero ujú, es el economista que va a sus ideales. Entonces, dejémoslo ser. Yo lo que veo, el peligro que veo es que ya lo presionan Javier Milei presidente. No, claro. dejémoslo ser, Ujú, dejémoslo ingresar porque es nuevo en el exactamente. gobierno, en Ujú, la política, dejémoslo ser diputado y que realmente empiece ujú, a trabajar desde el claro. liberalismo Y que para demuestre, que lentamente que la puede sociedad, llevar las cosas a cabo, ¿no? Que puede llevarla a la práctica. claro, Porque acá los pero yo creo argentinos lo más estamos muy importante, sorprendidos de Pedro, muchos es, personajes que no prometen mucho y después cuando están en la cancha hacen prácticamente nada, o lo menos posible, ¿no? claro, yo creo, ¿sabés, Pedro? Yo creo que lo más importante hoy es que el argentino ya se desate de esas ideologías Ujú, porque mi mamá y mi papá eran radicales, yo claro, tengo que votar al radicalismo, o porque mis padres exacto. eran peronistas, yo tengo que ser peronista, basta de eso. Ujú, Focalicémonos hoy. ¿Cómo está la Argentina? ¿Qué se necesita? Se necesitan nuevas ideas. exactamente. Entonces, darle la oportunidad a estos nuevos referentes de Así es, distintas sí. ideologías Ujú. para que presenten sus ideologías y haya un equilibrio En el Congreso de la en Nación. en el Congreso, Claro, ahí está. donde nadie sea dueño de nada y Exactamente. aprendan los congresistas, los Ujú, legisladores, a tomar las decisiones por una Argentina mejor, por la gente exactamente. que los votó y Claro. no por sí No mismos, para ¿no? sus De bolsillos, asegurarse, como se claro. llama, un cargo, Exacto. de asegurarse Exacto. y también que cambien lo que hay que cambiar totalmente, para mí, lo que hay que cambiar totalmente en la legislación ya mismo es exigirles a los diputados que solo tengan como máximo uno a dos Asesores. Los asesores y que 50 o esos 70. asesores sean profesionales, un Exactamente. economista y un politólogo, Exactamente. Con eso basta ¿sí? y Y sobra. no el peluquero, mi hija, mi Claro. amiga, no, Claro. basta, eso tiene que estar controlado y solo dos asesores. Ujú. ¿Sabes cuánto reduciríamos
ahí Impresionante. del gasto Millones y millones público. millones y millones de pesos que se pueden destinar a los jubilados que no tienen ni para comer ni comprar sus medicamentos, para los hospitales, para la Exactamente. educación, para la seguridad, que es un desastre lo que está pasando en la Argentina. Candidatos que hablan y hablan realmente, que se postulan cuando están en cargos en este momento y no resuelven nada. Es una vergüenza lo que pasa. Por eso realmente hay Tenemos el mucha caso, por preocupación, ¿eh? ejemplo, sí, Sí. ahí hay un ejemplo que vos diste. Por ejemplo, vamos a la provincia de Córdoba, en la Ujú. ciudad creo que se llama de Villa María, Sí, el intendente de apellido Gil, exacto. ¿sí? No es ningún Tiene un gil. cargo Claro, en el Congreso Nacional y no renuncia a su cargo de intendente y encima el Consejo Deliberante lo vota a favor. claro. Eso es una traición. Ujú. ¿Y cómo no tiene derecho la población en juntar firmas y decir nosotros no queremos esta realidad? Claro, ¿Por qué tenemos que estar pagando tanto para alguien que no está cumpliendo con su exacto, funcionamiento? Por otro exacto. lado está también el tema de las jubilaciones. Ujú. ¿Cómo solucionó Europa el problema de las A jubilaciones? ver, contame. Ujú. Si Sí, yo soy viuda, por ejemplo, y trabajé, me siguen pagando la jubilación más alta, pero no me pagan la mía y la de mi marido. Si mi marido claro. falleció, me Ujú. pagan mi jubilación, pero si mi marido cobró más, me pagan la de él y me dejan de pagar la mía. Está ¿Te das bien, lo que cuenta? corresponde, lógico, sí. Aparte con jubilaciones realmente de 2,5 millones de Y pesos, hay como un el que va a límite de cobrar la jubilación. vicepresidenta, Acá la la verdad que llama la jubilación, atención, ¿no? sí, y la O sea, jubilación máxima es de mm, 3.500 euros. 3.500 euros, Y no, claro. algo que se critica mucho acá, nadie Ujú. entiende cómo puede ser que la presidente de la nación, la vicepresidenta de la nación, con todos los cargos penales que tienen, Ujú. que le hayan aprobado esa jubilación cuando la Argentina se está cayendo a Claro, pedazos. y bueno. Eso es lo que no 16, se entiende, 16 nadie lo millones, entiende. 16 millones estaría por cobrar más los 2,5 millones Terrible, mensuales, nadie lo ¿no? Por entiende, es una cada falta de jubilación. respeto O hacia sea, los argentinos. Entonces, lo que yo llamo, no quiero es una hacer política vergüenza. en tu programa, ¿no? Ujú. Pero lo que yo llamo es que despierten, dense cuenta que lo que nosotros mismos somos culpables de la situación que vivimos, porque nosotros mismos votamos a esos corruptos. Claro. Y si queremos terminar con la corrupción, no hay que volver a votar a ninguno de los dos frentes que hoy nos están gobernando. ¿Por Ujú. qué? Porque Frente de Todos está viviendo en una corrupción y están demostrando con sus peleas que no tienen el liderazgo ni la ética suficiente para Sí. gobernar, Ujú. y Juntos por el Cambio están demostrando que les votan todas las leyes a los mismos y hoy las listas están constituidas con la misma gente que vive del Estado desde el Claro. 87, que tiene muchos asesores y que Ujú. no demostraron para nada que la Argentina sale Claro. adelante. Por eso Entonces, muchos le ¿cuál es la dicen, viste, solución? juntos por el Hay que cargo, votar ¿no? Hay gente una nueva. palabrita. Muchos te decía, esto que vos haces referencia, que muchos lo llaman juntos por el cargo, ¿no? Que los muchachos se quieren Es que es perpetrar un en cargo, los piensan organismos del cómo, Estado para fíjate seguir una cosa, robando y haciendo los chanchullos que vienen haciendo hace 70 años en la Argentina. Desgraciadamente es así. exactamente. Mirá, Ujú. Pedro, un Sí, análisis a ver, muy simple. dime. Tenemos la lista, ¿qué pasó que con lo que hablábamos antes de Ricardo López Murphy, a quien le mando Sí. un beso enorme Ujú. porque yo lo quiero mucho, Sí. Yo pero hablé con él hace, tristemente hace un par de días, estuve charlando. engatusado, Sí. lo han engatusado de nuevo como lo engatusó su partido radical hace 20 años atrás. Ujú. Le prometieron una lista liberal y ¿qué sucedió hoy? Tiene puros radicales y zurdos en su lista y encima le pusieron la palomita, ¿sí? Claro. Es decir, ¿cuál es Ay, la finalidad de Juntos por el Cambio o sí. por el cargo? Ujú. Ellos buscan de engatusar a la gente con el Ujú. liberalismo, meten las listas dentro de su lista para reducir la cantidad máxima de candidatos liberales. Claro. Le metieron a la zurda de Sandra Pita, por ejemplo, que odia el liberalismo, Martín Tetaz odia el liberalismo, entonces, y eso lo llaman una lista liberal, y no lo estoy criticando, estoy presentando y analizando cómo es la realidad, para que el Ujú. argentino sepa dónde estamos parados. Claro. Qué temita esto. La verdad que hay mucha distorsión de la información. Lamentablemente los medios Por eso te digo, la cómplices distorsión de la actúan, viste, información que es muy cubriendo importante y analizarla bien. ocultando. Claro. Acá hay que llamar a la concientización de la sociedad para que madure de una buena vez por todas y haga lo que tiene que hacer, votar con conciencia y producir un cambio para que justamente las personas que están capacitadas
puedan acceder justamente a los organismos para hacer un trabajo serio que permita un desarrollo con futuro, porque en la forma que se vienen trabajando las cosas, la verdad que es un verdadero desastre lo que se ha producido en los últimos años. Karin, a ver, ¿cuál te parece desde tu óptica, desde tu visión, desde Austria, que puede pasar justamente, qué análisis se está haciendo justamente en el viejo mundo de lo que puede acontecer con la República Argentina luego del 14 de noviembre? Bueno, acá se dice que después del 14 de noviembre cae el gobierno nacional Ajá. y se habla de una posible revolución de la ciudadanía argentina, porque ya Ajá. no da más. Se, Sí, se percibe porque eso. hoy la Argentina no quiere más a este presidente, no quiere más a este gobierno y fíjate que está totalmente desintegrado. Claro, sí. Eso se dice por un lado. Y mi esperanza como argentina que soy es que los nuevos dirigentes que asuman el gobierno, que asuman el Congreso, en el Congreso, se unan en el sentido de decir tenemos que combatir esta casta política. Pero de Tenemos que verdad, en empezar serio. realmente a buscar un plan de gobierno para sacar a la Argentina adelante, Ajá. olvidarnos de nuestros propios intereses, ¿sí? Y que dejen, por favor, sean los kirchneristas, sean los radicales, sean los liberales, lo que sea, que pongan en la economía realmente a los economistas liberales. Adecuadas, Y claro. yo te voy a nombrar nombres que para mí, porque vos sabés como vos, como periodista, me encanta también el ámbito político, Ujú. tenemos tan buenos economistas en la Argentina, Por ejemplo, ¿en quién estás y yo te pensando? A ver, diría, decime. para mí los mejores economistas que Sí. tendrían que estar hoy en la Argentina, Ajá, a ver. ocupando todos los cargos que tengan que ver con las finanzas, Sí. bueno, para mí el mejor economista es mi amigo Javier Milei, Ujú. pero también el Lacha. Gustavo Lázaro es para mí el mejor Ajá. economista porque también sabe desde abajo, desde arriba, desde el medio, lo que el argentino lucha. Otro economista, Fausto Espotorno, tiene que Ajá. estar en el gobierno. Ujú. Miguel Ángel Bogiano tiene que estar en el Ujú. gobierno. Hablé hace 2 días con él, ¿Sí? estuvimos charlando con Miguel, sí, también, el Y sábado estuvimos. Ujú. José Luis Espert También tiene que hablamos ser con el él. nuevo Ujú. presidente de Argentina. Ujú. Para mí es el único, digamos, es el único candidato político, y te lo digo esto como psicóloga, Ajá. que tiene la fortaleza suficiente, la inteligencia suficiente y la claridad suficiente porque escribió el libro con todo ese programa y la Ajá. reforma política Claro. argentina, Ujú. que puede sacar hoy realmente a la Argentina adelante, Ujú. porque no se deja realmente influenciar por Ujú. nadie. Y José Luis Espert, en este periodo de, digamos, de campaña política, en contacto con tanta gente de distintos estratos sociales, ha crecido muchísimo humanamente y Claro. políticamente. Ha sido uno Y de eso los hay que tipos más claros, reconocerlo. tal vez ha sido una de las figuras más claves que ha tenido la política en los últimos Sí, años en la y mirá que Argentina, ¿no? no soy Ujú. expertiana, yo Claro. soy Ujú. mileísta, Ujú. pero hay que reconocer la verdad. A Javier Milei lo veo como un excelente ministro de Economía, Ajá. con un grupo de economistas liberales Sí. que encuentren las mejores ideologías, Ujú. las mejores soluciones. Pero a José Luis Espert lo veo como presidente. Bien, bueno, Y es una opción, es una opción, A claro. Gustavo Ujú. Lazzari como vicepresidente. Ujú. Y vos me vas a preguntar, A ¿y qué ver, decís de Patricia Bullrich? Porque sí, dicen, y sí. no, Patricia Bullrich es historia de la Argentina, fue montonera, Ujú. entonces con su historia de montonera podría ocupar siempre un cargo de ministra de Seguridad, porque se conoce todos los trucos y todas las aventuras de los terroristas. Entonces, Ajá, que ocupe ese cargo como hacen los americanos, o sí, también los europeos. ajá. Ponen de ministros de Personas seguridad claves a gente que ha conocedoras del tenido tema. antecedentes en ese ámbito, porque Ujú. son los mejores ministros. Claro. ¿Y cómo lo ves, por ejemplo, Hay al alcalde porteño, a Rodríguez Larreta? No, ¿Qué ya es visión tienen? historia. Ya O es sea, ya se historia. quemó tanto. Ujú. Realmente es una rata. Es una rata que tiene que desaparecer. Qué Y bárbaro. ahí digo a Ujú. los argentinos y también a la propia gente de su partido, se lo tienen que Ajá, sacar de encima. Este tipo los va a tirar abajo. ajá. Se fue a Estados Unidos porque vos sabés que lo más gracioso es que yo formo parte, soy presidente del grupo de mujeres republicanas internacionales Sí, sí. Ujú. y tengo muchísimo contacto con Hillary Clinton, ¿sí? Ujú.
Si supieras cómo se reían los americanos de su visita, porque el señor fue a buscar fondos para seguir valijeando gente. Fue a buscar fondos. Con todos los impuestos que Claro, cobra acá en la busca plata capital para federal, que seguir nos comprando mata. los cargos. Mira vos. Entonces, por favor, despiértense. Y encima le dice que sí al impuesto del ocio cuando la gente se está muriendo de hambre. Exactamente. O sea, ¿dónde estamos? Financia las obras públicas con los impuestos de los porteños, cuando el porteño ya no sabe cómo pagar su No damos propia más, no damos luz. más, es imposible. No No se puede damos pagar la más. luz, O sea, aumentó yo me la catalogo vele. también porteña, Ajá, porque es tengo mi tremendo. gente en Bueno, Buenos Aires. entonces Por sabrás favor, el abran los desastre que es el ojos. tema Basta de la impositivo. reta, que es una Ujú, rata. ujú, Es una falta de respeto ese hombre ujú. en un cargo político. Y María Aparte Eugenia que es lo más Vidal, desagradable si lo ves. ¿cómo la ves a María Eugenia Vidal? No, Ujú, una idiota, perdón, ujú, pero es la verdad. ujú, Una persona, fíjate los desastres que hizo en la gobernación de la provincia. ujú. La consideraban importante, ¿por qué? Porque era mejor que el desastre que era anteriormente, Claro. ¿no? Ujú, El gobierno. ujú, Pero fíjate hoy, la mujer no sabe nada, es una vendida, apareció de la nada. A mí no me gusta nada porque no tiene ética. ujú. A mí si me preguntás, que me vas a preguntar del, de Juntos por el Cambio, Sí. hay solo dos personas que me gustan. A ver, decime, contame. Wolf, Baldo Wolf, Sí. Ujú. Waldo Wolf, sí. ¿sí? Sí, sí, el diputado Waldo Wolf, sí, te Waldo juro. Wolf Sí. Ujú. y Florencia Arieto. Y Ajá. se acabó. Bien. Ujú. Sí, son dos personas que son ¿Sí? muy claras en su exposición, en su forma de vida y Mucha de ser, ¿no? claridad, Ujú, mucha claridad, saben bien lo que definen, tienen ideales ujú, y tienen realmente principios. ujú, Waldo Wolf para mí es una excelente persona y ujú. que está realmente en la lista equivocada. Qué pena eso, ¿no? Sí, a veces es una lástima, pero bueno. Esperemos que este reacomodamiento que se viene en próximos días despierte no solamente a los funcionarios, sino a la población para que se concientice y que exijan que realmente hagan lo que prometen y que ejerzan justamente los cargos públicos en beneficio de la sociedad y no de sus propios bolsillos, ¿no? Porque este vergonzoso enriquecimiento ilícito que ha generado esta casta política patética en los últimos 70 años en la Argentina no tiene razón de ser. Hay que concientizar justamente a la población, a la sociedad argentina, para que ponga justamente el Sí. voto en el lugar que corresponda, ¿no? Y respaldar a las instituciones, a los partidos y a los hombres y mujeres que realmente pueden resolver los problemas que tiene actualmente el país. Sí, y yo quería aclarar si me das un minutito algo en tu Decime, espacio, dale, decime. porque me nombran mucho, viste, si a mí me llegan mensajes. Quería Ujú. decir quién es el fenómeno Maslatón. A ver, No comentame, le sí. hagan caso, por favor. Ajá. Maslatón es una figura que, una persona que es, para mí es un actor, que tiene muchísimo interés, necesita muchísimo ganarse la atención de los demás, tiene que ser centro. Entonces Ajá. aparece en todos lados, pero él no tiene ninguna ideología política definida, ¿sí? Hoy va a Ujú. estar con Massa, mañana va a estar con Fernández, quizás pasado mañana va a estar con Cristina Kirchner tomando un café, hoy Sí. con Milei, y puede ser que 2 días antes de la campaña de Milei le diga, chau, no, voten Claro. a Pero fulanito, cuidado. estuvo No, hablando bien de Milei, ¿no? A pesar que nosotros lo llamamos a Milei sí, sí, últimamente, sí, viste, y mucho no nos sí, pero tenemos atiende. que tener Está muy cuidado. ocupado. Tenemos que Pero, tener cuidado. claro. Así como habla bien Sí. de Milei, Ajá. después le tira 2 palazos. Ajá. Cuidado, no se tomen en serio la figura de Maslatón. Y Ujú. no lo digo desprestigiándolo, es un gordo simpático. ¿Te Ajá. acordás de la canción El gordo Sí, es un sí. gordo simpático? Exactamente, Bueno, sí. ese es Maslatón. Pero Ajá. ¿qué sucede? Él es una persona que tiene su negocio de Bitcoin. Claro. Necesita de la fama de Javier Milei para llegar a jóvenes que le compren sus servicios. Ajá. Atención, Ujú. atenti. Temita ese, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Aprovecha la oportunidad y a través de promover a Javier Milei está siendo invitado en todos los medios de comunicación. Qué Entonces, bárbaro. el gran señor de los bitcoins, el Sí. capitalista Manchester, Ajá. puede ganar fama. Al contrario, es muy astuto, está bien. Porque hay que ser astuto en la vida, Claro. porque si estamos en un mundo de competencia, bárbaro, pero seamos realistas, no tomemos en serio sus críticas. ¿Por qué? Porque por un lado defiende a Milei, por el otro lado critica a Larreta y en provincia de Buenos Aires lo está defendiendo a Santilli. ¿Y por Bah. qué es esto? Porque su esposa, Ajá. Mariquita del Bechet, y te Sí. mando un beso grande, Mariquita, trabaja para Larreta.
Ajá. Entonces, Buah. si ataca a todos, se arma la gran gorda. Ajá. Por eso hay Dimos, que saber la dimos un verdad de quién es bombazo. quién. Acabas, Maslatón es un actor. sí, acabas de tirar un Maslatón bombazo es un tremendo, actor Cari. que siempre va a estar pegando a todos. Qué bárbaro. Así que seamos realistas. Sí. Uh-huh. Juguemos con el gordo, seamos amables porque es un simpaticón, Uh-huh. pero no es para tomarlo en serio en lo Claro. que es la parte política, Uh-huh. ¿sí? Y eso, por eso invito a la gente a que empiecen a analizar bien. Y los Uh-huh. medios de comunicación van a querer Sí. golpearlos. Muchísimo también a Javier Milei o a Spert. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se les acaba el juego al socialismo. Claro. Está claro, se les acaba el juego. El juego Ahora entra una corporativo, nueva ¿no? oposición Este juego corporativo donde de empieza a ser todo desinformación. incómodo. Uh-huh. Y los mismos, y Pedro, nosotros como periodistas sabemos, los medios de comunicación están muy influenciados y papá la reta va con la valija y te paga Uh-huh. para que tires abajo al otro y malinterpreten la comunicación. Claro. Así que no les es muy hagan perverso, caso. es muy Ustedes perverso lo que está oriéntense pasando. Uh-huh. de lo que escuchan directamente, verbalmente de cada candidato. Uh-huh. Eso es lo que quería decir. Perfecto. Porque me parece que es muy importante. Sí, tiraste una bomba interesante. Yo creo que esto está repercutiendo ahí. Bueno, va a generar, no quiero atender la cantidad de llamados y de mensajes. Somos igual, coincidimos por lo menos en eso. No hay que ser transparente y sincero, yo soy sincera, a pesar que a muchos no les gusta, no te pero voy a decir bueno. nunca nada que no tenga aval. Uh-huh. Y nosotros, cuando estudiamos periodismo, Uh-huh. tenemos una ética. Exactamente. Que es decir la verdad, te guste o no. Exactamente. Y para eso somos informadores. Uh-huh. Cosa que muchos, viste, Sí. pregonan eso, pero después terminan haciendo todo lo contrario. Pero bueno, así es la vida. Karen, ¿cómo estás viendo digamos, el posicionamiento que ha tenido Sergio Massa para finalizar esto, ¿no? Y cómo has visto también la actitud que está teniendo la doctora Elisa Carrió, o sea, personajes que tienen mucho que ver, que van generando y marcando la política de la Argentina hace muchos años, pero que se van panquequeando, como dicen algunos, de manera camaleónica permanentemente y que le generaron un tremendo daño también a la política de la Argentina. O sea, gran parte de esta situación que hemos vivido, que ha sido respaldado, como vos recién lo comentabas, por los grupos corporativos multimediáticos que reciben sobres por arriba y debajo de la mesa y que desinforman, han generado esta tremenda situación de debacle que tiene la Argentina porque han sido cómplices, ¿no?, de toda esta situación de la corruptela generalizada que hace 70 años tiene la República Argentina. Esta manipulación que se traduce en una pseudodemocracia, realmente que ya la gente está totalmente saturada y cansada y que seguramente en los próximos días, allí cuando vayan a votar, se va a sentir, si no hay fraude, ¿no?, que es otro tema también que preocupa, cómo puede repercutir en lo que es la realidad de la refundación, de lo que llaman algunos, esa refundación posible que es necesaria implementar en la República Argentina. Bueno, mira, Lilita Carrió para mí es una persona que ya está teniendo principios de demencia senil por su acción, ¿no? Ajá. La forma que está actuando. No es la Lilita Carrió que conocíamos, que si bien era revolucionaria, pero se cuidaba en las palabras que decía, cuidaba su imagen, y hoy es como que está rebajándose a un nivel que no era ella. Entonces yo creo que está padeciendo, digamos, ese trauma de decir yo ya no poseo el liderazgo que poseía antes, y por su ideología política, que como sabemos el radicalismo es radical, es autocracia, es socialismo de izquierda. Entonces encima lo tienen a Facundo Manes, que sabemos que Facundo Manes es el padre de la manipulación de las emociones, ¿no? Así entonces, dicen. ¿qué sucede? Yo los veo como la corrupción más grande que hay hoy para la Argentina, el radicalismo, ¿sí? También tenés la figura de Sandra Pita, o sea, todos esos perfiles van de la mano. O sea, yo creo que Facundo Manes, Sandra Pita, Lilita Carrió, y la invitamos también a la señora Ruleros de Ocaña, se tendrían que reunir a tejer en un taller con los mapuches y dejarse de hinchar con la política. Claro. Creo que te dije todo. Clarísimo. Seguramente se van a enojar, pero bueno, tómenlo. Bueno, pero es la verdad, solfa, que ¿no? me Llamen por teléfono y no me bloqueen más por Twitter cuando les molesta que les digo las cosas de frente. ¿Te das cuenta? Está claro. Te mando un gran cariño, Karim. Nos tiraste una bombita explosiva. Para vos, muchas gracias. Un gran cariño, A disfrutar de bien allí en Austria y estamos en contacto en cualquier momento.
Un beso grande. Gracias y todos los mejores éxitos para estas elecciones y que saquemos una Argentina adelante. Un beso grande. Esperemos que así sea. Muy gentil. Karin Heumann, nuestra corresponsal. Una cosa, A ver, te quería dar la última respuesta, perdón. Comentame. Sobre Massa, Sí. ¿qué te digo, Massa? Sí. No le tengan miedo. No soy masista, pero no le tengan miedo a Massa, porque Massa tiene una formación liberal. En el fondo es liberal. Ah, mira vos. ¿Listo? Un buen descubrimiento. Un beso. Un gran Chao. cariño. Gracias. Karin Heumann desde Austria, Viena, aquí charlando con nosotros en Galáctica Internacional Noticias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.